Llegamos a un tema también que es importante, un tema que ya fue mencionado, fue preanunciado o anunciado cuando leíamos tanto Sacrosanctum Concilium como Musicam Sacram. ¿Cuáles son los géneros de música litúrgica? ¿No? También, si uno quisiera hacer un estudio más científico, tendría que hacer un análisis más detallado, una descripción o definición a qué llamamos géneros musicales. Pero yo me voy a usar esta palabra más bien en un sentido más coloquial. Por eso no entro en esa disquisición que es más bien técnica. Por supuesto, al enumerarlo tomamos la enumeración de Musicam Sacram, que decía que se llama música litúrgica al canto gregoriano, a la polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros, a la música sagrada para órgano y para otros instrumentos admitidos, y al canto sagrado popular litúrgico. Fíjense que en todas las enumeraciones, y esto sigue siendo absolutamente vigente, está primero el canto gregoriano, y cuando hicimos el recorrido histórico tratamos de entender por qué el canto gregoriano es tan importante. Yo les voy a pasar un video luego de entiendo que es un historiador de la música o un musicólogo, pero también es director y cantante, especialista en canto gregoriano. El video dudé en pasárselos porque, bueno, hay un par de afirmaciones que no me parecen acertadas, pero ustedes son adultos y van a saber discernir. Y habla de que la música en Occidente no sería tal sin el surgir del canto gregoriano. Y por eso en Occidente tenemos estos grandísimos compositores y músicos como Mozart, Bach, Beethoven, que no existen en las culturas que no han tenido este desarrollo musical que se ha profundizado especialmente gracias al surgimiento del canto gregoriano. Pero en el caso de la importancia del gregoriano, no es solo la importancia en la historia de la música, en la evolución musical de Occidente, sino por su unión íntima, profunda con la liturgia romana. Ya lo vamos a ver enseguida. También está siempre mencionada la polifonía, para aquellos que tal vez no están tan connaturalizados y para definirla de un modo muy sencillo. La polifonía es cuando se canta no al unísono, sino que se hace uno o dos o tres arreglos, armonías, donde hay una voz que lleva la melodía principal y otras voces que van haciendo armonías, van siguiendo otras líneas melódicas que son coherentes y que juntas conforman una armonía agradable, acorde a también la estructura musical, pero sobre todo agradable al oído. En la polifonía tenemos composiciones antiguas, pero también modernas y contemporáneas. Y por supuesto hay diversos géneros dentro de lo que llamamos o de lo que se engloba como polifonía. Yo voy a usar el término también de una manera más coloquial. Cuando diga polifonía me refiero a hacer cantos a dos o más voces. Esa va a ser simplemente la definición que voy a usar aquí en este contexto. La música sagrada, de nuevo, primero menciona el órgano y luego otros instrumentos admitidos. Vamos a tener en la próxima clase la cuestión del instrumento. ¿Qué instrumentos se pueden usar? ¿Qué instrumentos no? ¿Se pueden usar todos los instrumentos? Sí, no, ¿por qué? Y finalmente, el canto sagrado popular litúrgico. ¿Mm? Nosotros, y de nuevo aquí, como también destacaba recién Mónica, tenemos que tratar de adecuar nuestro modo de pensar al modo de pensar de la iglesia, abrir la mente y el corazón a lo que ella nos enseña. Y por eso tenemos que evitar cualquier tipo de polarización. ¿Qué sería polarización? Transformar estos cuatro géneros de música litúrgica en una suerte de River Boca, de competencia, de este sí contra este que no. Esto lo digo porque, como en la primera clase les mencionaba, he pasado por distintos momentos, distintas etapas, distintas experiencias, y también puedo reconocer que hay lugares y hay ámbitos de la iglesia que tienen un enorme aprecio por el canto gregoriano y la polifonía y la música sagrada para órgano, pero que miran con desdén y hasta cierta ridiculización otros instrumentos admitidos
y el canto popular litúrgico. Y esto es un hecho y está mal, porque si nos dejamos modelar por la iglesia, tenemos que valorar, tenemos que intentar valorar las cosas tal como las valora la iglesia. Pero también en otros ambientes sucede lo contrario, y casi les diría que es más común. Se admite, se valora la música para otros instrumentos, excepto el órgano, y el canto sagrado popular litúrgico, y se rechaza y se ridiculiza el canto gregoriano y la polifonía sagrada y la música sagrada para órgano. Bueno, quizás a ustedes no les tocó vivir esto, pero en muchos ambientes, o en algunos ambientes, para decirlo con mayor exactitud, esto sí se experimenta. Y nosotros como músicos de iglesia, por supuesto que yo puedo tener una gran admiración y predisposición e inclinación natural a la polifonía. Y me encanta la polifonía. Y para mí la polifonía es lo más. Pero yo, aunque eso sea una opción personal y una predisposición y un gusto personal legítimo, nunca voy a despreciar o el gregoriano, ni la música instrumental, ni el canto sagrado popular. O alguien dice, no, pero yo la verdad que nací, crecí y maduré en mi fe, siempre por el canto sagrado popular litúrgico. Eso es lo que conozco y eso es lo que me acercó a Dios. Está bien, y está bien si vos te sentís llamado a acrecentar el patrimonio y el tesoro musical componiendo canto sagrado popular litúrgico, pero eso no quiere decir que te sea legítimo rechazar alguna de las otras expresiones. Bueno, esto, disculpen si soy redundante, pero me parece sumamente importante. Y recordemos esto que dice Sacrosanctum Concilium 116. La Iglesia no excluye ningún género de música en la liturgia. Es una afirmación inicial muy amplia. Es una afirmación inicial como de un anhelo de que también resuene, como vimos en el texto, la voz de cada cultura, de cada tiempo. ¿Por qué? Porque el Evangelio y porque la liturgia trascienden a toda cultura. Y si bien nuestra fe y nosotros pertenecientes al rito romano ha quedado marcada, por supuesto, por la herencia, por un lado la herencia judía que tiene la liturgia católica, que es innegable, por otro lado el influjo también de la mentalidad romana, y también a lo largo de los siglos la liturgia se ha ido enriqueciendo con influjo de distintas culturas. La liturgia cristiana católica no se identifica con ninguna cultura. Por eso, la iglesia no excluye ningún género de música en la liturgia. ¿Eso quiere decir que todo vale en la liturgia? No, no quiere decir eso, sino que no se puede excluir ningún género de música a priori. Y para eso es necesario un discernimiento. ¿Y quién tiene que hacer el discernimiento? Acá nos referiríamos específicamente tal vez a el canto sagrado popular litúrgico, porque los otros géneros están mencionados, los dos primeros sobre todo, con bastante precisión. Punto 393 de la Ordenación General del Misal Romano. Atendiendo al lugar eminente que tiene el canto en la celebración como parte necesaria o integral de la liturgia, corresponde a las conferencias de obispos aprobar las melodías apropiadas, especialmente para los textos del ordinario de la misa, para las respuestas y las aclamaciones del pueblo y para los ritos especiales que ocurren durante el año litúrgico. Le corresponde a las conferencias de obispos, ¿sí? Citando el pasaje anterior, también juzgar qué formas musicales, qué melodías y qué instrumentos musicales pueden admitirse en el culto divino y hasta qué punto pueden ser realmente adaptados o adaptarse al uso sagrado. ¿Qué quiero dejar aquí como enfatizado y en claro? Ese discernimiento lo deben llevar adelante los pastores de la iglesia, lo tienen que llevar adelante los obispos, más aún el texto de la introducción general del misal romano habla de la conferencia de obispos. Yo creo que ya les comenté que en la conferencia hay un obispo y hay un sacerdote encargado de la Comisión Nacional de Liturgia, dentro de la cual también, durante algunas épocas por lo menos, ha habido un sacerdote encargado específicamente de la música. Ese discernimiento requiere todo un bagaje litúrgico, teológico, pastoral y musical
que lo tienen que tener algunas personas preparadas. No lo podemos hacer nosotros, ni siquiera lo puede hacer el sacerdote. Pero acá entramos como en otro problema, y es que en Argentina, por lo menos, la conferencia de los obispos no ha sido tan cuidadosa, tan dedicada, no ha tomado tal vez tanto tiempo a este tema como sí a otros. Por ejemplo, podemos decir que la Conferencia Episcopal Argentina ha hecho una labor encomiable, impresionante, en la elaboración de nuevos libros litúrgicos. Los libros litúrgicos que ha hecho la Conferencia Episcopal Argentina son muy valorados a nivel internacional, desde al punto de que, por ejemplo, muchos países de Latinoamérica toman las ediciones que usamos aquí en Argentina y que se hicieron aquí en Argentina, del misal, de los leccionarios, del misal cotidiano, del ritual de matrimonios, del ritual de exequias, etcétera. Con esto, entonces, quiero decir que no estoy haciendo una crítica así a la conferencia episcopal. No, no, han hecho cosas impresionantemente valiosas y muy bien logradas y profesionalmente impecables. En el caso del canto y la música, tal vez no lo han hecho con tanta dedicación, al menos en los últimos años. De hecho, y acá me voy adelantando un poquito, ¿no? Pero es importante tocarlo. El último cancionero nacional que ha sido aprobado en Argentina es de principios de la década del 80. ¿Sí? Principios de la década del 80. Ahora no recuerdo si es año 81 o 82, quizá Mónica recuerda. Es un cantoral donde hicieron justamente esta selección y donde publicaron tanto el libro con solo las letras como otro librito con las letras y las partituras de las melodías. Cada uno de los cantos contenidos en ese cantoral tiene letras y melodías aprobadas por la Conferencia Episcopal. ¿Qué pasa? Han pasado más de 40 años. Y en estos más de 40 años, digamos, la vida litúrgica de las diócesis y de las parroquias ha cambiado. eh, no sé si decir que sí, en muchos lugares ha crecido, en otros quizá no tanto. Hacía falta actualizar ese elenco de cantos, de melodías y también de instrumentos aprobados, tal vez sí o tal vez no. Bueno, eso no ha sucedido aún, 40 años más tarde. Yo estaba en comunicación hasta el año 2016 con gente de la Comisión Nacional de Canto Litúrgico y todavía no habían terminado de preparar la nueva edición de ese cancionero nacional, y creo que en 2020 de nuevo me volví a comunicar y todavía siguen en el trabajo. Está el elenco de los cantos, pero no está el elenco de las melodías, es decir, de las partituras aprobadas, etcétera. Bueno, no sé si a todos les interesa esto, pero con esto quiero decir que en Argentina tenemos un trabajo que está inconcluso. Tenemos cantos que, por ejemplo, ya han recibido la aprobación de la comisión, pero esa aprobación no ha sido publicada todavía, sino que no ha pasado todavía a las comunidades o a las diócesis. Esto genera, al menos aquí en Argentina, una especie de vacío legal, como se suele decir, que puede traducirse a veces en un caos. ¿Un caos en qué sentido? Que en una parroquia se canten unas canciones, te cruzás de parroquia, pasás la calle que divide una parroquia de la otra, y el sacerdote de la otra parroquia dice, no, esa canción acá no la canten, y el párroco de al lado le dijo que sí que la podía cantar. O en una parroquia se usa un instrumento y en la otra parroquia el párroco dice, no, ese instrumento no lo canten, pero resulta que en una celebración diocesana sí se lo utilizó. Entonces el obispo parece aprobarlo, pero en realidad parece que el obispo nunca dijo nada, sino que lo usaron sin preguntarle, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nada, no perdamos la alegría de lo que implica el verdadero culto a Dios y la alabanza divina, pero nos encantaría, por lo menos a mí me encantaría, que en este sentido, en este punto, decía Mónica que los documentos de la iglesia son muy claros. Aquí está clarísima la norma, ¿no? 293. 393 de la Ordenación General de Misa Romano, pero no ha habido tal vez una acción tan clara desde el punto de vista legislativo, por lo menos en la Conferencia Episcopal Argentina. Vamos ahora sí al canto gregoriano. Recuerden que Sacrosantum Concilium decía, es el canto propio de la liturgia romana. Nosotros formamos parte de esta iglesia de rito romano y por lo tanto es el canto propio de la liturgia que nosotros
celebramos, del modo en que celebramos, ya sea en la forma extraordinaria o la forma ordinaria del rito romano. Alguno puede preguntarse, bueno, pero esto sigue vigente porque los padres conciliares lo dijeron allá por la década del 60, cuando se publicó Sacrosanctum Concilium. Juan Pablo II en el 2003, cuando publicó ese quirógrafo que yo les mencionaba, dice, entre las expresiones musicales que responden mejor a las cualidades requeridas por la noción de música sagrada, especialmente la litúrgica, ocupa un lugar particular el canto gregoriano. Lugar particular. Siempre una primacía, siempre en un sitio de honor, ¿sí? Porque está total, absolutamente identificado con la idea misma de liturgia romana, de liturgia latina. El canto gregoriano, dice Juan Pablo II también, y este es un valor importante, sigue siendo también hoy elemento de unidad en la liturgia romana. ¿Qué quiere decir esto? El canto en lengua vernácula hace necesariamente que incluso canciones que son bastante conocidas en todo el mundo se canten diferente por el solo hecho de que no es lo mismo cantarla en castellano que en inglés, que en francés, que en portugués. En cambio, el canto gregoriano, utilizando la lengua latina, permite que yo, por ejemplo, quizá te ha ocurrido alguna vez, si sabes la misa de Ángelis es esa que dice Kyrie, ¿no? El Kyrie de la misa de Ángelis, vos de pronto estás escuchando la misa de una canonización o de una beatificación o una misa importante en Roma y el coro que canta, el coro polifónico de Roma, el coro de la Capilla Sixtina, empieza a cantar la misa de Ángelis, empieza a hacer, musicalizar los cantos del ordinario de la misa con esa melodía. Y vos que estás en tu ciudad o en tu pequeño pueblo del interior o en Capital Federal, podés unirte con tu propio canto a esa celebración. Ni hablar si tenés oportunidad de viajar, o viajás a un gran santuario, o viajás a Lourdes, o viajás a Fátima, o viajás a Guadalupe, o viajás a Roma, y podés unir tu voz a la voz de otros que están unidos no solo en la misma fe, sino en este modo de expresar la fe común que puede ser el canto gregoriano a través de estas melodías. Pero dice algo más, y esto les diría que es casi lo más importante que voy a decir en esta segunda parte, en esta segunda clase. Para Juan Pablo II, al igual que para Pío X, pero sobre todo Juan Pablo II después del concilio, el gregoriano no es solo el primero, no es solo el que tiene primacía, no es solo el canto propio, sino que es como una especie de matriz. Es como el lugar en el cual deben surgir, nacer, inspirarse y perfeccionarse las demás composiciones, también de canto litúrgico popular. Fíjense lo que dice también en el quirógrafo. Con respecto a las composiciones musicales litúrgicas, estamos hablando de nuevas composiciones, hago mía la ley general que San Pío X formulaba en estos términos. Una composición religiosa será tanto más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto menos digna del templo cuanto más diste de este modelo supremo. Impresionante el principio, ¿no? Entonces, el gregoriano es como el ideal, como el ícono, a la luz del cual han de hacerse las nuevas composiciones. Y esto lo agrego yo. No solo desde el cual deben hacerse, deben componerse nuevos cantos, sino también, lo voy a decir al final, pero ya lo adelanto, en el modo en que cantamos estos cantos nuevos. Si yo entonces estoy familiarizado con el gregoriano, cuando voy a cantar un canto litúrgico popular, voy a hacerlo también bajo ese aire, inspiración y sabor que proporciona el gregoriano. Y entonces será tanto más sagrado y tanto más litúrgico cuanto más se acerque a la manera de
también de pronunciar las palabras y sobre todo de modular la voz a la propia del gregoriano. No sé si se entiende y si no, ya voy a volver sobre eso porque es un pasito más de lo que está diciendo Juan Pablo II. Evidentemente, no se trata de copiar el canto gregoriano, sino de hacer que las nuevas composiciones estén impregnadas del mismo espíritu que suscitó y modeló sucesivamente ese canto. Solo un artista profundamente imbuido del sensus ecclesiae puede intentar percibir y traducir en melodía la verdad del misterio que se celebra en la liturgia. Evidentemente que em, aquí está hablando sobre todo a compositores. Ya lo vamos a bajar luego a la manera de cantar cantos que otros han compuesto. Pero algo que me impresionaba y que es increíble es que prácticamente vos vas a un compendio de canto gregoriano gordo así y que tiene, no sé, todas las misas gregorianas y todas las composiciones de antífonas y no tienen autor. Es decir, nadie dijo, esta melodía la compuse yo, copyright. No, es como que fueron surgiendo y fueron surgiendo incluso en su matriz más antigua, pero incluso aquellos que sí se dedicaron y compusieron, lo hicieron sabiendo que estaban prestando un servicio a la iglesia y como dándole voz a toda la comunidad, a toda la asamblea, a toda la iglesia. ¿Sí? Bueno, eso volvemos sobre ese punto. ¿Se puede cantar gregoriano ahora sí o no? Ya lo dijimos hace 2 clases. No solo que se puede, sino que la iglesia quiere que cantemos gregoriano. Procúrese, sin embargo, que los fieles sean capaces también de recitar o cantar juntos en latín las partes del ordinario de la misa que les corresponde. Sacrosantum Concilium 54. Lo pidió, lo pidió el concilio, lo pidieron los padres conciliares. Cuando también Pablo VI, un poco preocupado por esta interpretación que no era correcta, una aplicación inadecuada del concilio, interviene en el campo de la música, una de las decisiones más importantes fue a través de una carta que no es de él, sino de la Congregación para el Culto Divino, pero va con el aval de Pablo VI, se llama Voluntate Obsequens, ya se las voy a pasar, le voy a pasar el folleto, elaborar una selección mínima de cantos sagrados. Se hizo en respuesta a un deseo que el Santo Padre había expresado con frecuencia, que todos los fieles deban conocer al menos algunos cantos gregorianos latinos, como por ejemplo el Gloria, el Credo, el Sanctus y el Agnus Dei. Todos los fieles, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un caminito por recorrer, ¿no? Pero las melodías que han sido seleccionadas y que han sido colocadas en esa selección, en ese folleto que se conoce como Jubilate Deo, son verdaderamente simples, son sencillas. Hay alguna un poquito más elaborada, las demás son muy simples. No sé si se los pasé ya, pero si no, lo volví a descargar hoy por las dudas para hacerlo. Cuando hablamos de polifonía sagrada, recordemos que el texto de Música Sacra decía polifonía sagrada antigua y moderna en sus distintos géneros. Por lo tanto, no estamos hablando de un solo modo de pensar en la polifonía. Por lo tanto, decimos que bajo ese nombre se incluyen obras de muy diversa complejidad. No es lo mismo una armonización a 2 voces sencillas o a 3 voces sencillas que armonías ya a 4 voces mixtas, con juegos vocales más complejos, con contrapuntos, con a veces también cambios de tonalidad en el medio de una obra. La polifonía sigue siendo necesaria y un poco ya dijimos la clase pasada de por qué hay lugar para los coros polifónicos, evitando que el coro polifónico en una misa sustituya por completo a la asamblea. Eso no es lo que quiere la iglesia. Pero decíamos que el coro polifónico le puede aportar a la experiencia litúrgica de los fieles una dimensión de gloria y como un anticipo de la belleza perfecta del cielo que muy difícilmente se logre de otra manera. Entonces, dentro de esa polifonía sagrada, hay obras de compositores clásicos con armonías complejas, hay obras de menor complejidad. Si en la parroquia, en la comunidad donde estás,
hay un director, porque aquí sí, cuando hablamos de este tipo de obras, tiene que haber un director, tiene que haber alguien que lea música, que pueda interpretar una partitura, porque la polifonía, cuando ha sido compuesta con alguien que, bueno, que entiende y que trata de realmente hacer, eh, por decirlo de un modo, resplandecer en todo su sentido de la palabra, le va a dar a la pieza matices. La pieza polifónica no se canta toda al mismo volumen, sino que hay momentos de mayor intensidad, momentos de forte o fortísimo incluso, hay momentos de piano, de pianísimo, y hay momentos donde incluso la métrica se altera, donde no se sigue con exactitud el ritmo que se venía, sino que el director va haciendo como un ralentando, sobre todo para algunos finales, y después incluso puede retomar la velocidad, digamos, que traía, el ritmo de acuerdo a la velocidad que venía desde el principio de la obra. Entonces, para ejecutar esas dos obras es necesario alguien que dirija, salvo que justo coincidan en un coro, en un ministerio de música, 6 u 8 personas con mucha experiencia de canto coral que sean capaces de hacerlo sin ningún tipo de conducción. Pero no es lo que suele ocurrir. Pero otra opción, y esto tengo experiencias muy lindas, voy a tratar de encontrar algunas de las que pudimos grabar, es la de armonizar cantos litúrgicos populares, no solo de manera improvisada, sino solicitando la ayuda de alguien que haya estudiado. ¿Por qué digo no solo de manera improvisada? Porque, bueno, hay personas que van a misa y capaz que en tu parroquia tenés a alguien que va a misa, que no ejerce ministerio el canto, pero sí va a misa y que también canta en un coro. Entonces, esa persona ya tiene como el hábito de la polifonía, de la armonización espontánea, pero el problema de la armonización espontánea es que suele ser muy repetitiva. Suele ser siempre hacer alguna tercera o alguna quinta por allí y quizá no mucho más. Y cuando esa armonización es improvisada o espontánea, no ha sido escrita, no ha sido pensada, suele terminar agobiando, suele ser un poco cansadora. Por eso digo abajo, no abusar de la polifonía. Pero, por ejemplo, recuerdo cuando tuvimos el coro jubilar aquí en la diócesis de Paraná, y eso les voy a mandar si puedo ahora por el grupo, músicos profesionales, armonizaron varios cantos populares, pero así sentados, escribiendo partitura. Y la verdad que vos escuchabas eso. Yo justo me enfermé en una de las misas donde se pudo hacer esto. Yo era un poco el encargado, pero no pude estar. Armonizaron, por ejemplo, el Pueblo de Reyes a 4 voces, el estribillo, ¿no? O un canto de ofrendas, que es un canto de ofrendas sencillo, como sé como el grano de trigo, a 4 voces. Y era de una belleza superior, porque, vuelvo a decir, las 4 voces estaban pensadas, había algunos contrapuntos, había incluso fraseos que cambiaban la métrica, pero que coincidía muy bien. Bueno, eso puede ser un enriquecimiento muy, muy grande. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de cantar juntos como hermanos, a 3 voces, o a 4 incluso en algún momento, y ese juntos como hermanos que quizás tenés una experiencia no tan alegre, o por ejemplo el Vienen con Alegría, canto litúrgico popular que a veces justamente no se canta con alegría y quizás sí vienen con alegría, pero esto no transmite alegría. Pero escuchar un vienen con alegría a 4 voces, con un buen arreglo de órgano, o con una flauta traversa y un violín, o incluso una trompeta bien ejecutada, te cambia por completo, ¿no? Y es el mismo canto. Bueno, entonces, cuando digo polifonía, no me refiero solo a obras polifónicas que han sido compuestas ya para coros, sino también a cantos que habitualmente ejecutamos, pero que pueden ser enriquecidos con armonías preparadas. Y por supuesto elegir los momentos y los modos. Si te toca preparar una Eucaristía, por ejemplo, de una fiesta patronal, es probable que convenga que algunos cantos puedan ser enriquecidos con segundas, terceras y cuartas voces. Pero conviene que algunos cantos sean al unísono, sean sin arreglo polifónico. Y que si vas a hacer cantos, recordá que la asamblea no conoce, no abusar tampoco de esos cantos. Hacerlos en momentos adecuados. Se puede
hacer, por ejemplo, un Señor ten piedad polifónico, pero darle también a la asamblea la posibilidad de participar en el Gloria. Se puede hacer un canto de ofrendas polifónico, puede ser una muy buena opción, porque así los fieles, después de la homilía, han quedado quizás como movilizados por las palabras del predicador. Entonces, el buen canto polifónico genera un clima hermoso para que esa palabra siga decantando. Después de la Sagrada Comunión, por supuesto, también puede ser, o puede ser preparar el amén de la doxología a cuatro voces, y entonces le da un esplendor a ese momento cumbre de la celebración litúrgica muy pero muy adecuado. Música instrumental. No te olvides, el instrumento más importante es la voz humana. De todos los instrumentos posibles, es el que nunca debe dejar de escucharse en nuestras asambleas. Pero la música instrumental, excepto en Adviento y Cuaresma, puede sonar sola y ser muy valiosa. Habitualmente la música instrumental sostiene el canto, pero también puede sonar sola. ¿De qué manera? Bueno, yo sugiero aquí tres cositas, se puede decir muchísimo más, antes de la celebración, generando un clima contemplativo y sereno. Entonces a veces en nuestras asambleas hay murmullo, hay conversaciones, a veces se ha perdido ese ambiente sano, lindo, hermoso del silencio y una buena ejecución de una pieza en órgano o si alguien ejecuta la guitarra y además de arpegiar, también puntea y puede ir creando un clima a través de una melodía que va haciendo, o si hay dos guitarras, uno haciendo la melodía y el otro dando el marco armónico. Si hay algún instrumento allí donde estén aprobados, como puede ser el violín o puede ser la flauta traversa, puede generar un clima muy pero muy hermoso. ¿M? Antes de la celebración. Introduciendo conclusión de los cantos. Uno dice, ¿para qué introducir los cantos? Bueno, es que a veces los compositores incluso ya te traen la introducción y que no es la introducción simplemente una parte de la melodía, sino que tiene una introducción pensadita donde te deja ya y te da pie, manteniendo, por ejemplo, el, el acorde dominante de la tónica para empezar. Entonces, vos haces la introducción y tiene como ventaja, aunque no esté escrita, pero tiene como ventaja la introducción que vos ya a la asamblea le marcás el tiempo, ¿no? Entonces, si la introducción dice pa pa para pa pa pam para pa pam pam pam. Digo, todos sabemos que tenemos que empezar a cantar, vienen con alegría y tenemos que hacerla en ese tiempo, ¿no? Porque ya el instrumento, el órgano o el instrumento que fuera, ya marcó el tiempo, ¿no? Y para concluir los cantos, aquí también quienes ejecutan instrumentos pueden evaluar si conviene iniciar una nueva estrofa del canto, en el caso, por ejemplo, de los cantos que tienen estrofas, o ya no. Pero a veces no conviene iniciar una nueva estrofa, pero queda todavía un espacio donde no se ha finalizado un rito, por ejemplo, el sacerdote está incensando el altar y entonces en lugar de iniciar una nueva estrofa, se hace una conclusión, una variación sobre la melodía, por ejemplo, en el caso del órgano, si el órgano tiene varios registros, en ese momento pones el tutti y que suene completo todos los registros, ¿no? Para cerrar, o al revés, porque si lo que querés generar es más intimidad, le bajás un poco y haces un acompañamiento más suave o un relleno, por decirlo así, pero sería como acompañar el rito, ¿no? Y en espacios de celebración que imitan la meditación, por ejemplo, durante el rito de la presentación de las ofrendas, luego de una homilía intensa, puede ser muy sugerente una pieza instrumental, ¿no? Y que incluso en ese momento, una pieza instrumental que tenga relación con el tema del Evangelio. No la podés cantar porque es un canto, si vas a hacer un canto con letra, tiene que ser de ofrenda, pero sí podés hacer la música instrumental y que siga generando el clima de lo que se ha predicado. También después de la comunión, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, no sé, experiencias muy, muy lindas, muy después de la comunión,
un organista que tocaba Jesús, Alegría del Hombre, de Bach. Bueno, después está la discusión si se puede o no se puede. De hecho, se suele utilizar música de Bach para las celebraciones litúrgicas y el clima que genera esa obra, si no la conocen, después le paso alguna en órgano, es tan precioso para la acción de gracias después de la comunión, ¿m? O el Ave Verum de Mozart, aunque no haya quien lo cante, la misma melodía genera también como un clima muy, pero muy precioso, ¿no? Así que bueno, esto no está sacado del magisterio de la iglesia, pero son criterios que pueden ser válidos. Y finalmente el canto sagrado popular litúrgico, decíamos ya, ¿no? Que le corresponde a la conferencia episcopal, discernir en torno a la melodía y a la música. Bueno, donde ese discernimiento no ha ocurrido, ahí estamos siempre en una cuestión, ¿a quién le preguntamos? Y bueno, en principio a quien tenemos más cerca es al párroco, pero también es cierto que lo ideal sería que al menos tengamos una palabra autorizada del obispo. Yo no voy a entrar ahora en cuanto a la selección del repertorio, que es un tema de la clase que viene, sino en tema modo de cantar. Y entonces, en mi opinión, y adhiriendo al principio establecido por el concilio, que no excluye a priori ninguna expresión de la escultura de los pueblos, yo considero que cada ritmo musical, al entrar en la liturgia, debe morir y resucitar transfigurado, para ponerse a total disposición del misterio que quiere expresar mejor. ¿Qué estoy diciendo aquí? Morir y resucitar. Por ejemplo, me refiero vamos a poner al chamamé. Que somos de Argentina, sabemos lo que es un chamamé. Y sabemos que cuando vamos a una provincia muy querida como Corrientes, o algunas zonas también del Chaco, en reuniones familiares y en festivales, se escucha y se toca un chamamé que tiene alto voltaje, que tiene una manera de bailarse y por supuesto cuando se canta, porque a veces es chamamé solo instrumental, una manera de cantarse muy particular, ¿no? El chamamé puede entrar en la liturgia cristiana, católica. Bueno, de hecho, nosotros tenemos canciones que ya están incorporadas en los repertorios y que están aprobadas en ese elenco, que son, que tienen una matriz, por ejemplo, basada en el chamamé, que tienen el tiempo del chamamé. Pero cuando lo vamos a cantar en la liturgia, yo no voy a cantar el chamamé como si estuviera en el festival. ¿Por qué? Porque estoy en un ámbito sagrado. El chamamé debe morir, resucitar y ya no seguirá siendo el mismo, sino que estará transfigurado. Voy a poner un ejemplo con el chamamé. Si yo digo, qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, yo lo puedo cantar, no lo voy a hacer porque no quiero que suene como que estoy parodiando, lo puedo cantar como se canta lo que llamamos el chamamé maceta, o lo puedo cantar con este aire que yo les decía, que es la inspiración, el sabor y el aire gregoriano. Yo puedo cantar, qué lindo es llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración. Es chamamé, métricamente sí, tiene incluso un aire la melodía, pero en el modo en que yo no me salió muy bien, me disculpan ya a esta altura, mi voz está un poco gastada, tiene ese tono, ese aire, esa inspiración del canto litúrgico. Otro ejemplo, la chacarera. Hay un modo de cantar chacarera, como la puede cantar el dúo Coplanacu, o Peteco Carabajal, o Rally Barrio Nuevo, y sobre todo cuando es chacarera para bailar, hay una manera de enfatizar los acentos, el ritmo que tiene cada verso, una manera de hacer los fraseos, pero hay algunas composiciones nuestras, por ejemplo, una que también está en el elenco aprobado por la conferencia episcopal, que es En memoria tuya, del padre Reigadas, la letra, y la música es del padre Gallego, si no me equivoco. Y dice, llegada la hora de retorno al Padre, sabiendo que iba camino a su cruz,
reunió a sus amigos en la última cena y nos dio su cuerpo, el Señor Jesús. Bueno, no sé si todos la conocen. Yo puedo cantarla como si estuviera en el festival o puedo cantarla con este tono, con este modo de modular la voz que es propia del gregoriano y del canto litúrgico. ¿Sí? Me estoy refiriendo en este caso a dos cantos que han sido aprobados por la Conferencia Episcopal Argentina, que ya están en el elenco, aun cuando todavía no ha salido ese nuevo cancionero musical. Y así creo yo, con diversas expresiones, pongo el ejemplo del folclore porque es el más claro, pensemos en cantos como Te ofrecemos Padre Nuestro, métricamente y musicalmente es una baguala, pero yo no lo voy a cantar como una baguala penosa y llena de lamento, sino que digo, te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan. Disculpen, no me está saliendo muy bien, pero espero que se entienda lo que estoy queriendo decir, ¿no? Hay un modo de cantar en la liturgia, hay una determinada forma de modular la voz que forma parte de la identidad del canto sagrado. Y el modo de cantar, el gregoriano, es el modo que debe inspirar la ejecución del resto del repertorio. No se trata de gregorianizarlo todo, porque hay melismas, por ejemplo, hay variaciones sobre una vocal que si yo las aplico a una composición moderna, estoy alterando la melodía. Y eso no es lo que estoy diciendo, sino en la manera de modular la voz, sobre todo, ¿no? Y en este canto que es como más espiritual. Y aquí cito a Pío XII en la Musica Sacra, donde dice, se vigile con toda prudencia y cuidado para que no se lleven al templo cantos polifónicos tales que por cierta especie de modulación exuberante o hinchada, se oscurezcan con su exceso las palabras sagradas de la liturgia, o interrumpan la acción del rito divino, o sobrepasen, en fin, no sin desorden del culto divino, la pericia y práctica de los cantores. Tiene que ver aquí especie con esta modulación. Y aquí, por ejemplo, podemos pensar, yo les ponía el ejemplo del canto verdiano, ¿no? En Paraná tenemos el coro de la Asociación Verdiana, y lógicamente la música que tiene como esta, digamos, este matiz verdiano, ya ha quedado como una suerte de adjetivo, destaca mucho, por ejemplo, el vibrato, ¿no? Una especie de casi como de alarde, ¿no? Del dominio y el manejo de la voz. Y a eso se refería también Pío XII. Entonces, a la hora de entrar en la liturgia, ha de cuidarse mucho que no se lleven ese tipo de cantos, ese modo de cantar que es impropio, que termina oscureciendo la palabra sagrada. La palabra siempre es lo más importante, más que el ritmo. Este video que les voy a mandar sobre canto gregoriano dice, la melodía lleva al interior, el ritmo lleva al exterior. O sea, eh, la melodía te mete en vos mismo, el ritmo te saca de vos mismo, porque el ritmo necesariamente conduce al movimiento y a la danza. Movimiento y danza que no tienen nada de malo, porque en otros ámbitos la danza es algo perfectamente legítimo. Pero cuando nosotros hablamos de canto litúrgico, tenemos que saber encontrar el modo en que un canto, aún teniendo una métrica, aún teniendo un tempo, no sea nunca el ritmo lo más importante. Y en eso, recordemos que el gregoriano carece justamente de ritmo en un sentido estricto. Por eso el modo de cantar, esto lo digo yo, no dice Pío XII, cuando un canto popular tenga una estructura o ritmo más contemporáneo, debe manifestar siempre una particular unción y sacralidad. La Eucaristía es, recordémoslo, a la vez actualización del sacrificio de Cristo en la cruz y anticipo e inicio de las bodas del Cordero. Por eso los cantos y la música en la misa debe reflejar entonces la seriedad y la dimensión dramática de la muerte y a la vez manifestar el júbilo perfecto de la victoria de Cristo y la exultación de su segunda venida. Con esto llegamos al final de la clase, para lo cual voy a hacer un gloria, pidiéndole al Señor que también todo esto cada uno lo pueda decantar, lo pueda dejar madurar en su corazón y
en estas horas les voy a pasar una pequeña encuestita para ver en qué horario queda mejor hacer la clase extra de consultas, ¿eh? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.